Hola, ¿cómo está? Bendiciones en este hermoso día. Quiero tomarme unos minutos para compartirle una palabra que el Señor puso en mi corazón acerca de un peligro que está aconteciendo en nuestros días y que puede acontecerle a cualquier hijo de Dios, a cualquier cristiano, a cualquier seguidor de Jesucristo, a cualquier discípulo. Y ese es el peligro de seguir a Jesús de lejos. Seguir a Jesús, pero seguirlo de lejos, a mi manera, seguirlo conforme a mi pensamiento, ni tan cerca de Jesús como para tener comunión con Él, ni tan lejos como para dejarlo por completo. Y esto le ocurrió a uno de sus apóstoles, al apóstol Pedro. Y dice la Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Mateo, en el capítulo 26, el verso 57 y 58, arrestan a Jesús y Jesús es llevado al sumo sacerdote. Y dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Dice el 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, para ver en qué terminaría todo aquello. Mire, ¿sabe qué? Es bien interesante porque hay caídas que no comienzan con un pecado escandaloso. No, hay caídas que comienzan con una pequeña distancia, porque nadie se despierta una mañana diciendo, hoy voy a negar a Cristo. No, nadie lo hace. Nadie que ama al Señor planea conscientemente traicionarlo, pero muchas veces la negación empieza antes de la palabra. ¿Sabe cuándo empieza? Empieza cuando el corazón comienza a tomar distancia, porque Pedro no negó a Jesús en el primer paso. Primero prometió demasiado, después oró muy poco, luego sacó la espada y actuó en su carne, y después huyó. Más tarde siguió a Jesús, pero no lo siguió de cerca, sino que lo siguió de lejos. Y finalmente, cuando la presión llegó, su boca dijo lo que su distancia ya le venía anunciando. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, no le conozco. Y es una frase profundamente triste en los evangelios que le aconteció al apóstol Pedro. Le seguía de lejos. Pedro no dejó de seguir a Jesús por completo. Ese es el punto peligroso, porque él todavía iba detrás de Jesús, todavía lo seguía, pero ya no iba cerca como para tener esa comunión con él. Todavía estaba en el camino, pero a una distancia. Todavía observaba, pero ya no se identificaba con él. Todavía tenía interés, pero no tenía la valentía como para estar cerca de él. Y esa es una advertencia para nosotros en estos tiempos modernos que vivimos. Porque muchas veces el problema no es que una persona diga que ya no cree en Jesús, sino que el problema empieza cuando dice con sus acciones, sí creo, pero no tan cerca. Sí soy cristiano, pero no quiero comprometerme demasiado. Sí amo a Jesús, pero no quiero que me cueste. Pedro no cayó en la negación en un solo momento. No. Antes de negar con la boca, él ya había tomado una distancia y esa distancia era de lejos. Pedro empezó confiando demasiado en sí mismo. Mire, antes del patio del sumo sacerdote, Pedro ya había dicho algo muy fuerte. Sabe que Jesús les dice que esta noche todos se escandalizarán de mí. Porque estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Y Pedro le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Qué tremendo estuvo eso. Pedro amaba al Señor, por supuesto, pero sabe que Pedro tenía un problema. Pedro no conocía bien su propia fragilidad. Jesús se lo había advertido, le había dicho, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo.
Y Pedro pensaba que su amor era suficiente, pensaba que su carácter era fuerte, y a ver, Pedro era bien impetuoso. Pensaba que su valentía natural podía sostenerlo en la hora de la prueba. Pero una cosa es hablar fuerte en la mesa con los discípulos y otra es mantenerse firme en el patio rodeado de los enemigos. La caída muchas veces comienza cuando dejamos de orar, porque creemos que somos fuertes. Dejamos de congregarnos porque creemos que no es necesario y es buena la comunión con los hermanos. Pedro no cayó de la noche a la mañana, fue algo continuo, porque mire, muchos cristianos hoy dicen, yo nunca me apartaría, o yo nunca negaría al Señor, yo sé hasta dónde puedo llegar, o no, yo puedo controlar esta relación, yo sé que está en contra de la palabra de Dios, pero yo lo puedo controlar. O a veces hay tentaciones que dicen, yo puedo manejar esto. O a veces decimos, nos juntamos con malas compañías que nos afectan y nuestra fuerza propia nos engaña y nos dice, puedes juntarte con ellos y no te vas a ver afectado. Mire, y hay que tener cuidado, porque ¿sabe por qué? Porque el que se cree demasiado fuerte ya empezó a caminar hacia el patio de la negación. La confianza espiritual no está en decir yo no caigo, o yo no haré esto, o yo no haré lo otro. La confianza espiritual está en que yo puedo decir, Señor, sosténme porque sin ti yo no puedo permanecer. Y Pedro siguió a Jesús, pero dice la Biblia que Pedro lo siguió de lejos. Mire, la expresión de lejos describe más que una distancia física. Revela una condición espiritual. Pedro no quería perder de vista a Jesús, pero tampoco quería ser identificado con él. Ese es el cristianismo peligroso de hoy en día. Estar cerca para mirar, pero estar a la vez lejos para poder comprometerme con él. Pedro estaba lo suficientemente cerca para ver lo que pasaba. Estaba cerca Pedro, pero suficientemente lejos para que no se le contase entre los discípulos de Jesús. ¿Sabe que hay personas que hacen lo mismo? Sí, hay personas que siguen a Jesús de lejos, o sea, no lo abandonan completamente, pero tampoco caminan cerca. No quieren negar la fe, pero tampoco quieren cargar la cruz. No quieren irse al mundo del todo, pero tampoco quieren ser vistos como demasiado comprometidos con Cristo. Bueno, y entonces me surge una pregunta. Entonces, ¿cómo se ve alguien que sigue a Jesús de lejos? Mira, seguir a Jesús de lejos es como admirar a Jesús, pero no obedecerlo. Seguir a Jesús de lejos es que yo puedo asistir a la iglesia, pero yo no rindo mi corazón. Seguir a Jesús de lejos es cantar alabanzas, pero vivir sin comunión con Él. También seguir a Jesús de lejos es que yo pueda tener una Biblia, pero no dejar ni permitir que la Biblia gobierne mi vida y gobierne mis decisiones. A veces también puedo seguir a Jesús de lejos cuando solamente quiero los beneficios, pero sin el costo del discipulado. Jesús nunca llamó a los hombres a seguirlo de lejos. ¿Sabe qué dijo Él? Dijo allí en Lucas 9:23, dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dijo Él, cada día y sígame. Porque Cristo no busca espectadores, Él busca discípulos. Y Pedro está aprendiendo una lección que es necesario que él aprenda. Pedro dice que vino Pedro y se sentó con los que no amaban a Jesús. Y ese detalle es bien importante, porque Pedro comenzó a juntarse con personas que no seguían a Jesús, que odiaban a Jesús. Dice que se sentó, dice el texto, con los alguaciles para ver el fin. Él quería ver en qué iba a acabar todo aquello. Eso está en Mateo 26:58. Marcos dice que Pedro se estaba calentando al fuego.
Y hay una imagen muy poderosa. Mire, Pedro está calentándose en el fuego de los enemigos de Jesús, de los que no quieren a Jesús. ¿Sabe que el discípulo que se aleja del fuego de la comunión con Cristo terminará calentándose en un lugar peligroso? Claro que sí, porque mientras más lejos de Jesús estás, más cerca te vuelves del mundo. Pedro se sienta con los que están procesando injustamente a Jesús. Se mezcla con los que no lloran por Cristo. Se acomoda entre los que están participando directa o indirectamente del rechazo al Señor. Y aquí hay una gran advertencia para nosotros, porque mire, cuando uno sigue a Jesús de lejos, ¿sabes? Empiezas a sentirte como en ambientes donde Jesús está siendo despreciado. A un principio te incomoda, porque tú ves que hay incomodidad al saber que tú eres cristiano. Pero con el tiempo te vas acostumbrando a la frialdad de las personas. Y debemos de tener mucho cuidado con los lugares donde estamos buscando calor, donde vamos y buscamos comodidad. Ten cuidado con los ambientes donde tienes que esconder que eres un discípulo de Cristo. En donde muchas veces queremos confundirnos entre las personas que no conocen a Dios. Había un muchacho que él, cuando llegaban personas a su casa a visitarlo, o él hacía fiestas, él les ponía música que le agradara a ellos, porque decía que no quería que se sintieran mal. Pero eso es querer yo congeniar con el mundo, querer yo congeniar con los que no quieren a Jesús. Y eso es peligroso cuando yo trato de identificarme con las personas que no conocen a Jesús. El Señor le dice al profeta Jeremías que ellos se conviertan a ti. Le dice, pero tú no te conviertas a ellos. Y en eso debemos de ser muy firmes. Nosotros no podemos hacernos al lugar donde estemos. No, las personas se deben convertir a nosotros. Debemos de tener cuidado con esos ambientes donde yo tengo que esconder que soy cristiano. Debo de cuidarme de las conversaciones donde Jesús es burlado. Y tú prefieres quedarte callado. Debo de tener cuidado de reunirme con aquellas personas que menosprecian a Jesús y yo tener que hacerme a ellos, y si escucho que ofenden a Jesús, quedarme callado. Ten cuidado con sentarte demasiado cómodo entre personas que no tienen reverencia por Cristo, porque sabes que no todo fuego calienta el alma. Hay fuegos que adormecen la conciencia. Pedro se calentaba las manos, pero se le estaba enfriando el corazón. Sí, porque mira, tú te puedes calentar en el sentido de sentirte o hacer que las personas que no conocen a Jesús se sientan cómodas. Puedes sentirte cómodo con ellos, pero eso es un síntoma de que tu corazón se está enfriando. Tu amor por Cristo lo estás cambiando, estás permitiendo que la situación transforme la esencia que debe manifestar tu vida. Pedro se calentaba las manos, arrimado al fuego, pero su corazón se le estaba enfriando. Entonces vino la presión. La presión va a relevar lo que la distancia ya había preparado en el corazón del apóstol. Cuando Pedro fue reconocido, porque alguien lo vio y alguien lo conoció, entonces Pedro va a cometer una de las acciones que él va a lamentar por el resto de su vida. Mira, cuando Pedro fue reconocido, negó al Señor. Primero dijo, no lo conozco. Cuando le dijeron, oye, ¿tú estabas con el Galileo? Pedro dijo, no lo conozco. Luego lo negó otra vez y después, con más fuerza, dice la Biblia que blasfemó. Volvió a negarlo. La negación fue progresiva. No empezó con gritos, empezó con distancia. Después vino el temor, después vino el silencio, después vino la mentira y finalmente vino la negación abierta.
Y eso nos enseña algo a nosotros muy importante. ¿Sabes que el pecado casi nunca empieza en el momento más escandaloso? Empieza mucho antes, en pequeñas concesiones que nosotros vamos permitiendo en nuestra vida. Pedro no negó a Jesús porque una criada era más fuerte que él, porque fue una criada la que lo identificó y le dijo: yo te vi con el Galileo. Y Pedro no lo negó porque ella era mucho más fuerte o porque él tuviera miedo de ella. Pedro negó a Jesús porque es que él ya venía caminando lejos de Jesús. Porque la presión no siempre crea lo que somos. Muchas veces revela lo que hemos venido alimentando y metiéndole a nuestro corazón. Porque mira, cuando el cristiano deja de orar, empieza a seguir de lejos. Cuando deja de congregarse, empieza a seguir de lejos. Cuando escucha la palabra y no la obedece. Cuando tolera una relación que lo aparta de Dios o una amistad que lo aleja de Dios, empieza a seguir a Jesús de lejos. Cuando nos acostumbramos a los pequeños detalles, a los pequeños pecados, empezamos a preparar una caída muy grande. Nadie se enfría de golpe, nadie se aleja de Jesús de golpe. El corazón se va alejando de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque comenzamos a descuidar nuestra relación con Él. Entonces viene el evento. En medio de toda esta situación, la mirada de Jesús se cruza con la mirada de Pedro. Lucas dice algo que no debemos leerlo así a lo rápido. Mira, dice que en el capítulo 22, en el verso 61, dice: entonces a Jesús lo están golpeando y Pedro está viendo de lejos. Entonces hay un momento en la escena en que Jesús ve a Pedro y la mirada de Pedro se cruza con la mirada del Señor. Qué fuerte la escena. No me lo quiero ni imaginar. Porque Jesús está siendo humillado, está siendo acusado. Dice Lucas que vuelto el Señor miró a Pedro. En medio de la humillación, en medio de los golpes, del rechazo, en medio de su propio sufrimiento, mira al apóstol Pedro. Pedro acababa de negarlo, pero sabes que Jesús no lo mira con ignorancia. Jesús sabe lo que Pedro hizo. Jesús sabe lo que Pedro dijo. Jesús sabe que Pedro juró no conocerlo. Pero esa mirada no es para destruirlo, sino es una mirada de amor, una mirada para despertarlo, una mirada, no es una mirada acusatoria, no, porque es una mirada de amor, es una mirada de gracia, es una mirada de aliento para Pedro. El texto no dice exactamente cómo era la mirada de Jesús, pero por lo que conocemos del carácter del Señor, podemos decir que no fue una mirada de odio, porque es imposible que en el corazón de Jesús albergue el odio. No fue una mirada de venganza, no fue una mirada fría, fue una mirada que confrontó el corazón de Pedro, claro que sí, pero también una mirada de amor, una mirada tierna, una mirada de aliento. Era como si Jesús le dijera, sin palabras, ya ve que hay miradas que hablan más que las palabras. Era como si Jesús le dijera: Pedro, tú dijiste que morirías conmigo. Pedro, ¿te das cuenta lo que pasa cuando me comienzas a seguir de lejos? Pedro, no te desanimes. Esa mirada, ¿sabe qué ocasionó esa mirada en el corazón del apóstol? Esa mirada lo quebró. Esa mirada tocó su corazón. Esa mirada quebró al apóstol. Y dice el Evangelio de Lucas: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Wow! Pedro no lloró porque perdió su reputación. No, a Pedro no le importaba su reputación. A veces hay hombres que les importa mucho lo que digan de ellos. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de ciertas personas? Que comienzan a vivir de manera licenciosa y se preocupan por la reputación de ellos, por el qué van a decir de ellos o el qué pueden pensar de mí. Y se nos olvida, se nos olvida que lo que nos debe preocupar es qué van a decir de Cristo.
Pero de eso no nos acordamos. Pedro no lloró porque perdió su reputación. Lloró porque se encontró con la mirada tierna del Cristo que acababa de negar. La culpa lo confrontó, pero el amor de Jesús lo quebrantó. Y allí comenzó en el corazón del apóstol su restauración. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Ese llanto no era de emoción, era un llanto que lo quebrantaba. ¿Sabe que hay lágrimas que no cambian nada? Pero hay lágrimas que nacen cuando el corazón entiende. He pecado contra aquel que me amó. Le he fallado contra aquel que nunca me ha fallado. El arrepentimiento verdadero nunca busca excusas. Pedro no dijo, Señor, es que tuve miedo, es que me presionaron, es que la criada me intimidó, es que el ambiente no estaba fácil, Señor. Es que cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo. Porque somos buenos para poner excusas. Es que esto, es que lo otro, es que lo otro. No, ¿sabe qué hizo Pedro? Cuando se encontró con la mirada de Jesús, lloró. Lloró amargamente. Se quebrantó porque le había fallado a su Señor, que lo amó con todas sus virtudes y con todos sus defectos. El arrepentimiento verdadero deja de justificar la distancia y reconoce el error y reconoce la caída. Porque a veces queremos dar demasiadas explicaciones, cuando lo que deberíamos de hacer es llorar delante de Dios. A veces damos explicaciones. Es que la tentación fue fuerte. Esas son nuestras explicaciones. Es que me provocaron. Es que a mí nadie me entiende. Es que estoy pasando por mucho. Es que todos me han fallado. Sí, claro. Y tienes razón, todos fallamos. Pero, ¿sabes? No todos se arrepienten. Pedro cayó, pero no se quedó ahí. Pedro negó, pero no endureció su corazón. Pedro lloró. Y ese llanto fue la evidencia de que su corazón todavía podía ser restaurado. Jesús no terminó con Pedro en el patio del sumo sacerdote. La historia de Pedro no termina con su negación. Después de la resurrección, Jesús lo busca y lo restaura. En Juan capítulo 21, Jesús le va a preguntar, va a buscarlo y le va a preguntar, ¿Pedro me amas? ¿Pedro me amas? Jesús no le dijo, Pedro, ya no me sirves. Tampoco le dijo, Pedro, fracasaste demasiado. Tampoco le dijo, Pedro, tu caída canceló tu llamado. Jesús lo restauró, pero es bien importante observar algo. Jesús no restauró a Pedro negando su pecado. No, lo restauró confrontando su amor. El Señor no sana encubriendo las cosas, sana trayendo el corazón de regreso. Pedro aprendió que no podía sostenerse por su propia valentía. Aprendió que la gracia de Cristo era más fuerte que su fracaso. Aprendió que no se puede seguir a Jesús de lejos sin terminar en un terreno peligroso. Y aquí podemos aprender nosotros muchas advertencias para nuestro tiempo y para nuestra vida actual. Y es bien importante que tengamos cuidado con una fe de distancia. Sí, una fe de distancia es aquella fe que dice, yo creo, pero no me quiero comprometer. Pero es que Cristo no murió para tener admiradores que lo admiren de lejos. No, Él murió para formar discípulos que estén rendidos a Él. También debes de tener cuidado con una comunión a medias. Pedro estaba cerca del fuego, pero lejos del Señor. Porque puedes estar cerca de actividades religiosas y lejos de Cristo. Puedes estar cerca del templo y lejos de la obediencia. O cerca de los creyentes y lejos de una vida en Cristo. También debes de tener cuidado de no avergonzarte de Cristo. Pedro negó a Jesús porque tuvo miedo de ser identificado con Jesús. Hoy muchos no niegan a Cristo con palabras directas, pero lo niegan en silencio, con vergüenza, con una doble vida, con decisiones que dicen, no quiero que sepan que yo soy de Cristo, no quiero que se den cuenta que soy cristiano. Por lo tanto, también debemos de tener cuidado con mirar a Jesús solo como un espectador.
Mateo dice que Pedro se sentó para ver el fin. Wow, qué frase tan triste. Pedro, el discípulo llamado a caminar con Jesús, ahora está sentado como un espectador viendo a ver qué pasa. A veces, hermano, es bien importante en estos tiempos modernos, porque se corre mucho de este peligro, ver el cristianismo como espectadores. Y eso es muy delicado, porque escuchamos predicaciones, comentamos mensajes, nos ponemos a analizar a otros, pero no obedecemos. Jesús no nos llamó a mirar el fin desde lejos, nos llamó a tomar la cruz y seguirlo. Y hoy te quiero hacer una pregunta, mi amado hermano. Y la pregunta no es solamente para que tú la hagas en tu corazón y que tú te preguntes porque tú te conoces. Y Dios te conoce y Dios conoce tu corazón. Y esta pregunta para hacernos hoy es, ¿estoy siguiendo a Jesús? ¿Lo estoy siguiendo verdaderamente? ¿Qué tan cerca lo estoy siguiendo? Y esa es una pregunta que debes meditarla en tu corazón. ¿Qué tan cerca estoy siguiendo a Jesús? Porque Pedro lo seguía. Sí, lo seguía. Pero, ¿sabes? Pedro lo seguía de lejos. Por eso es bueno preguntarnos si estamos siguiendo de lejos a Jesús en nuestro matrimonio. ¿Lo estoy siguiendo de lejos en mis pensamientos? ¿En viviendo una vida secreta? ¿En mi obediencia? ¿Estoy siguiendo a Jesús de lejos en mi testimonio? ¿En el compromiso que tengo con mi congregación? ¿Sabes? Porque hay personas que siguen a Jesús de lejos que no se comprometen con la congregación a donde asisten. No queremos compromiso. Sí, queremos seguir a Jesús, pero nos quedamos a la expectativa a ver qué está pasando. O muchas veces nos sentamos y criticamos a los que están haciendo. La distancia espiritual, hermano, es bien peligrosa, porque al principio parece prudencia, pero después se convierte en cobardía. Pedro quizás pensó, voy a seguirlo, pero con cuidado. Pero terminó diciendo, es que no lo conozco. Y el problema no era la distancia de sus pies, no. El verdadero problema de Pedro era la distancia en su corazón. Y en ese alejamiento se encontró con aquella mirada que confronta, pero que también restaura. Imagínate la escena. Pedro acaba de negar al Señor. El gallo canta. Jesús se vuelve. Sus ojos, la mirada de Jesús y del Señor se cruzaron. Pedro mira al Maestro, aquel que había prometido defender. Mira al Cristo que él acaba de negar. Mira al Cordero que está siendo llevado a la cruz. Y en esa mirada, Pedro lo comprende todo. Entiende su debilidad. Entiende su pecado, su orgullo. Entiende que Jesús tenía razón. Pero también entiende que en medio de todo eso, Jesús no ha apartado de él su mirada. La mirada de Jesús no fue el final de Pedro, fue el comienzo de su regreso. Y hoy Cristo nos mira por medio de su palabra, no para destruirnos, sino para despertarnos. No para aplastarnos con culpa, sino para llevarnos al arrepentimiento. No para decirnos, ya no hay esperanza, sino para llamarnos de regreso. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que salir del patio. Tienes que salir de la comodidad. Hay que dejar el fuego equivocado. Hay que dejar la distancia, la vergüenza y hay que volver cerca del Señor. Porque seguir a Jesús de lejos es peligroso. Pero volver a sus pies siempre es posible y siempre será la mejor opción. Y hoy quiero dejarte con este pensamiento. Pedro negó a Jesús estando lejos, pero fue restaurado cuando volvió al amor del Cristo que nunca dejó de mirarlo. No esperes a negar al Señor para darte cuenta de que te has alejado de Él. Vuelve hoy.
Vuelve hoy a la comunión con Cristo y comienza a seguirlo de cerca, a seguirlo en esa comunión que solamente puedes tener siguiendo a Jesús de cerca y con la guía del Espíritu Santo. Y si estás pasando una situación difícil, vuelve a Jesús. Si te has alejado, yo te animo hoy a que te acerques a Jesús, a que regreses a sus caminos. Él no ha dejado de mirarte, Él no ha dejado de amarte y te está esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Que el Señor te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé salud y te dé fuerza para que si estás caído puedas levantarte en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda, Cristo te ama. Cristo viene pronto. Prepárate. Maranata. Hasta la próxima. Bendiciones.